habitual que se emplea en los estudios de corrosión es medir lo que se llama el potencial de corrosión, o sea, lo que se mide es la diferencia potencial con un voltímetro, con un multímetro, entre la armadura a la cual se hace un contacto eléctrico y lo que se llama un electrodo de referencia que se apoya sobre la superficie. Con este valor que uno obtiene de potencial de corrosión, uno va a gráficos que se llaman diagramas de Purvé o gráficos pH potencial, y sabiendo que el pH del hormigón está entre 12,5 y 13, el valor que uno mide, el potencial de corrosión, va a estar más o menos por esta zona, y se encuentra que en una condición de refuerzo en un hormigón sano, esta es la zona en la cual va a estar ubicado mi armadura de acero. O sea, en una zona donde se dice que hay un proceso de pasivación del acero, se forma una película de compuestos que hace que el acero sea estable en principio indefinidamente. Una película de óxido transparente, de algunos nanómetros de espesor, y, insisto con el tema, si las condiciones no cambian, uno esperaría que el acero sea estable indefinidamente. Sin embargo, a poco que uno se ponga a caminar por la calle y empiece a mirar con detalle estructuras, se ven estructuras que tienen marcas de óxido paralelas, casi siguiendo la línea de las armaduras. Si uno deja pasar el tiempo, todo este espesor de recubrimiento cae y las armaduras quedan expuestas a la atmósfera, con lo cual se van a corroer más rápidamente. A veces es meramente un problema estético. Acá vemos una baranda en un casino donde por un mal diseño se ha fisurado el hormigón y se ha caído. En este caso ya se cayó completamente, en este caso se ha fisurado y en algún momento se va a caer completamente. Pero a veces el problema es más grave y, por ejemplo, se generan derrumbes de edificios, balcones, por ejemplo. Acá tenemos ejemplo, un balcón que por un problema de corrosión se vino abajo. Esto lo tengo como un recuerdo porque en el año 99, cuando empecé a trabajar en el tema, hubo en Buenos Aires un problema grave en una ciudad, en un barrio de la capital federal de la ciudad de Buenos Aires, donde por un problema de corrosión se vino abajo un balcón y arrastró a todos los balcones que estaban debajo de él. Por suerte no hubo ninguna víctima, y la explicación pseudocientífica que daba el diario, el periódico en ese momento, dice: el peligro reside en que por las fisuras entre agua y hormigón, los hierros se oxidan y terminan cortándose. Ahora, vamos a ser un poco más científicos y vamos a ver cuál es la causa. Y el 99,9% de las causas de corrosión de estructuras de hormigón armado provienen de dos fuentes distintas. Por un lado es un fenómeno que se llama carbonatación, donde por algún motivo se forma sobre la superficie, se corroe la superficie de las armaduras, se genera un óxido que no es protector, en este caso es distinto al que se forma sobre el hormigón sano, y que da lugar a lo que se llama corrosión generalizada. Y el otro fenómeno es el ataque por cloruros. El ion cloruro puede estar dentro de las armaduras o ir penetrando porque la estructura está cerca de ambiente marino. Desgraciadamente el cloruro es el anión más frecuentemente distribuido en la naturaleza, por lo tanto encontrarse con cloruro es muy fácil. Lo que da lugar a que se corroa en lugares localizados, generando un óxido nuevamente no protector. Pero a diferencia de la carbonatación, que es una corrosión generalizada, esta corrosión es localizada, dando lugar a un fenómeno que en corrosión se denomina picado. Ahora, vamos a analizar cada uno de estos dos fenómenos por separado para ponernos en contexto. La corrosión por carbonatación ocurre cuando penetra el dióxido de carbono por estructura de hormigón, por los poros, y va penetrando fundamentalmente porque hay una fuerza impulsora que es el contenido de dióxido de carbono en el aire, que es del orden de 0,04%. El dióxido de carbono va penetrando por los poros, reacciona con el hidróxido de calcio que está dentro de los poros en presencia de humedad, generando carbonato de calcio y agua. O sea, se van eliminando los iones hidróxidos, por lo tanto el pH va bajando. Y el pH, que originalmente era entre 12,5 y 13,5, pasa a valores tan bajos como 9 o incluso debajo de 9. ¿Cómo se detecta este fenómeno? Tomando una muestra de hormigón, rociándole F-naftaleína, que es un indicador ácido-base que se emplea habitualmente en los laboratorios de química, donde presenta un color fucsia cuando el pH está por encima de 10 u 11, es lo que vemos acá, y en la superficie vemos que es incoloro, y la zona carbonatada, donde el pH es menor que 9. Uno puede medir la longitud de esta zona carbonatada y ir haciendo cálculos a ver cuándo ese frente carbonatado va a estar en contacto con la armadura. Entonces, como es un proceso difusivo, la profundidad de carbonatación depende del tiempo, de la raíz cuadrada del tiempo. Y esta constante de carbonatación, y así se llama, depende de varios factores, algunos que son propios del hormigón y otros del medio ambiente que lo rodea. Respecto del medio ambiente, fíjense este detalle.
Hay una institución en Estados Unidos, particularmente en Hawái, donde miden el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera. Fíjense que en la década del 60 había 317 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera y ahora hay, el último dato que se tiene, 427 partes por millón. Digamos, es el contenido de dióxido de carbono en el aire el que es la fuerza impulsora para que el hormigón se carbonate. Y respecto de cosas intrínsecas del hormigón, bueno, depende de la porosidad. Obviamente, a mayor porosidad, dicho de otra manera, a menor resistencia a la compresión, a igualdad de tiempo, la capa carbonatada va a ser mayor. O sea, es importante la resistencia mecánica del hormigón para dar cuenta de cuánto tiempo va a tardar en carbonatarse. Y acá tenemos un gráfico que, también relacionado con el medio ambiente, nos muestra cuál es el efecto de la humedad relativa ambiente sobre el fenómeno de carbonatación. Si el ambiente es muy seco, la escasez de agua dificulta la reacción porque necesitamos agua para que esta reacción ocurra. Y si el ambiente está muy húmedo, los poros están llenos de agua y al dióxido de carbono le cuesta penetrar, tiene que difundir primero por la fase acuosa para llegar hasta la armadura. Entonces hay como una campana acá, donde la peor condición es del orden del 60% de humedad relativa, que desgraciadamente es lo más habitual acá en la ciudad de Buenos Aires, entre 60 y 80%, es la condición peor para que el hormigón se carbonate. Entonces, obviamente, si hay fisuras, por las fisuras el frente carbonatado va a avanzar más rápido. Entonces, mientras en una zona sana tenemos cierto espesor de carbonatación, donde hay una fisura, el espesor de carbonatación llega más profundamente. Cuando este espesor carbonatado llegue a la armadura, o sea, cuando supere todo este espesor, que en la jerga se llama espesor de recubrimiento, las armaduras que estaban pasivas, dado por el pH del hidróxido de calcio, 12,5, 13,5, a pH 9 ya no van a estar pasivadas y se va a empezar a corroer. Y volviendo al diagrama que mostré originalmente, donde esta es la condición de refuerzo para un hormigón sano, resulta que al disminuir el pH, por un fenómeno electroquímico, que no vamos a entrar en detalle, muy específico, también baja el potencial y estamos en una condición en la cual el hierro se corroe pasando a hierro 2 y hierro 3. Esta es la condición de refuerzo del hormigón carbonatado. ¿Qué ocurre? El hierro pasa a hierro 2, hierro 3, que en presencia del medio acuoso da varios productos de corrosión que no van a ser protectores. Y acá es lo importante, cuando el volumen de hierro disuelto es este pedacito que está acá, dependiendo del óxido que se forma, el volumen del óxido que se está generando puede llegar a ser hasta 6 veces mayor que el volumen de hierro que se disolvió. Entonces, es como que sobre la armadura va creciendo un óxido que va traccionando al hormigón. Y como dijimos en las primeras diapositivas, el hormigón no tiene resistencia a la tracción, con lo cual este óxido que crece termina fisurando el hormigón, termina cayendo este pedazo y lo que se llama una delaminación, y queda la armadura expuesta a la atmósfera, que es lo que vemos acá arriba a la derecha. ¿Qué es lo que pasa con el cloruro? Bueno, el cloruro tiene la particularidad de que genera un fenómeno de corrosión localizada sobre el acero, y lo interesante es que, independientemente del pH, podemos tener el pH de un hormigón sano, pH 13, pero el hecho de que ingrese cloruro le genera un cambio en la situación que hace que estemos en una zona que se llama pasividad imperfecta o eventualmente picado, y comienza a aparecer picado, que se termina extendiendo por toda la superficie de la armadura y termina pareciéndose bastante al fenómeno que habíamos visto anteriormente, la carbonatación. ¿Qué cantidad de cloruro es necesaria para producir este fenómeno? Bueno, va a depender de la humedad relativa del aire, o sea, si la humedad es baja va a haber bajo riesgo de corrosión porque el fenómeno electroquímico que da lugar a la corrosión está impedido. Si la humedad es muy alta, va a haber bajo riesgo de corrosión porque el oxígeno no puede penetrar hasta la armadura. El oxígeno es fundamental que esté para que dé lugar al proceso de corrosión. Y obviamente también depende si es un hormigón de buena calidad, de mala calidad, si está carbonatado, si no está carbonatado. Pero en términos medios se dice que si hay un 0,4% de cloruro respecto al peso de cemento, ya va a ser un problema. O sea, lo que hay que medir es cuánto cloruro está sobre la superficie de la armadura, y si supera ese valor, estamos en condiciones de riesgo. Obviamente, cuando uno ve una estructura que está afectada por corrosión por carbonatación o por corrosión por cloruro, se la ve exactamente igual. O sea, hay que hacer un análisis exhaustivo de qué fue lo que llevó a que ocurra esto y que ocurra esto, pero en esencia, visto externamente, el fenómeno es muy, muy parecido. ¿Cuáles son las consecuencias de la corrosión? Bueno,
para que se muestre ese efecto sinérgico de que el acero tiene resistencia a la tracción y de que el hormigón tiene resistencia a la compresión, tiene que haber una buena adherencia entre el acero y el hormigón. La presencia de esos óxidos rojos reducen la adherencia entre el acero y el hormigón. Obviamente también la corrosión redujo el área del refuerzo, o sea, pusimos una barra de acero de 1 centímetro de diámetro porque de esa forma podíamos asegurar que soporta las tensiones que va a estar sometida la pieza, pero al corroerse se reduce esa área, con lo cual hay una disminución de la resistencia mecánica. Desde el punto de vista estético, ya lo mostré, aparecen manchas, aparecen fisuras y delaminaciones, que finalmente termina haciendo caer a todo el espesor de recubrimiento, con lo cual el acero queda expuesto a la atmósfera, donde se ve incrementar la velocidad de corrosión. Este es el diagrama probablemente más repetido en todos los libros de corrosión, se llama diagrama de Tuguti. Tuguti era un corrosionista sueco que ideó este diagramita donde dice, en función del tiempo, cuál es el nivel de daño por corrosión. Hay un periodo en el cual está mudo el sistema, porque es el periodo durante el cual el dióxido de carbono o el cloruro va penetrando, y mientras no llega a la superficie de la armadura, el nivel de daño por corrosión es prácticamente nulo. Cuando el frente carbonatado o el cloruro llegue a la superficie de la armadura, comienza el fenómeno de la corrosión y el nivel de daño por corrosión comienza a aumentar. Llega un momento en el cual se empiezan a aparecer fisuras y se llama ese periodo inicio de fisuración cuando la fisura es del orden de 0,1 milímetro de espesor, y el hecho de que aparezcan fisuras hace que el oxígeno y la humedad penetren más fácilmente, con lo cual se incrementa la velocidad de corrosión, hasta que llega un momento que el nivel de degradación es inaceptable, hay que hacer algo con la estructura, o demorarla o repararla. Caso contrario, llega un momento que va a haber un colapso de la estructura. ¿Cuál es el procedimiento de diagnóstico? Y esto es lo que hago referencia cuando uno puede evitar estas cosas con hacer lo que se conoce al día de hoy. Una observación visual, detectar manchas de óxido, fisuras en el hormigón o regiones con delaminación o con desprendimiento. Cuando uno ve estas manchas de óxido paralelas que siguen el paralelismo que tienen las armaduras, uno sabe que ya hay un fenómeno de corrosión. El óxido ya está llegando a la superficie y esto nos está dando una indicación de que algo raro está pasando. Cuando uno hace el procedimiento de diagnóstico, tiene que localizar dónde están las armaduras. Para ello se utilizan aparatos especiales, se llaman pacómetros, que a través de campo magnético detectan dónde están las armaduras. Entonces, uno las localiza del exterior y determinando qué cantidad de armaduras hay y qué diámetro hay. Este aparatito me dice dónde están las armaduras y qué diámetro aproximado tiene. Y uno va haciendo un plano de dónde están las armaduras para después poder medir sobre esa superficie. Otra cosa algo que se suele medir, digamos, es la resistividad eléctrica, o sea, es un mapeo en función de X e Y, cuál es la resistividad eléctrica del hormigón. ¿Y por qué es importante eso? Porque la resistividad eléctrica mide en esencia cuál es el contenido de agua dentro del hormigón. Y el agua es necesaria para que ocurra esta reacción, que es la reacción típica en los fenómenos de corrosión. O sea, el metal se disuelve liberando electrones, alguien tiene que consumir esos electrones y es lo que se llama la reacción catódica. Inclusive hay algunos proyectos de correlacionar la velocidad de corrosión real de las armaduras con la resistividad, pero hasta ahora han sido un poco nefasta la correlación. O sea, a partir de la medición directa de la resistividad, uno no puede prever o estar midiendo en forma indirecta la velocidad de corrosión de la armadura. Yo es un aparato bastante económico, lo llamo medidor de Wenner. Lo que hace es aplico una corriente entre los dos electrodos del extremo y mide la diferencia de potencial entre los dos electrodos internos y a través de una cuenta me da el valor de la resistividad del hormigón. O si no, se meten dentro de la estructura dos barras de acero y a través de una onda sinusoidal del orden de 10 milivoltios, con una frecuencia de 1 a 10 kHz, uno puede sacar cuál es la impedancia real del sistema y de ahí sacar la resistividad. Hay sugerencias que dicen que dependiendo cuánto vale esa resistividad, cuál es el fenómeno probable. Fíjense que si la resistividad es muy alta, más de 100 kiloohm por centímetro, el hormigón está muy seco, por lo tanto la velocidad de corrosión será muy baja. Aunque haya cloruro, aunque haya un hormigón carbonatado, no debemos hacernos problemas. Hay valores intermedios en que habla de baja velocidad de corrosión o moderada, y particularmente moderada o alta si ya el hormigón está carbonatado o contaminado. Y si la resistividad es muy, muy baja, la resistividad no es un parámetro que va a controlar la velocidad de corrosión. Estas son sugerencias publicadas en revistas de la especialidad,
una ella es Carmen Andrade, que digamos que es históricamente la referente más importante en el tema de corrosión de estructuras de hormigón armado. Otra cosa que uno puede medir es el potencial de corrosión, lo que mostré en la tercera o cuarta diapositiva. Uno hace un contacto eléctrico con las armaduras, utiliza lo que llamo un electrodo de referencia y con un voltímetro, con un multímetro, lo que mide es el potencial de corrosión y puede hacer un mapeo en función de dónde está ubicada las armaduras, cuál es el peligro de corrosión, donde dependiendo del valor de potencial de corrosión que uno mida, saca probabilidad. Y aclaro, probabilidad no nos está diciendo cuán rápido se está corroyendo la armadura, sino qué probabilidad hay de que se esté corroyendo. Acá tenemos de vuelta mostrado el esquema de cómo se mide. Acá estamos midiendo sobre una estructura real. Y en laboratorio, en los ensayos que uno hace en laboratorio también hace más o menos lo mismo. Contacto eléctrico con la armadura. Lo que pasa es que acá la armadura sobresale de la probeta, con lo cual es fácil hacer contacto. En una estructura real hay que hacer un orificio para hacer un contacto eléctrico. Y con un voltímetro uno va midiendo el potencial de corrosión. Hay una norma ASTM, hay normas ASTM para todo. La C876 nos dice, en función de ese potencial de corrosión que se mide frente a un electrodo de cobre sulfato de cobre, que es este electrodo que mostramos acá, que si el valor es menor que cierto, si el valor es menor que menos 0,350, hay un alto probabilidad de corrosión. Si es mayor que menos 0,2, es muy baja la probabilidad de corrosión y hay una zona intermedia. Esto, repito, es una norma de STM. Pero después, una red iberoamericana de ciencia y tecnología para el desarrolló, valga la redundancia, una norma un poco más específica, donde no solamente tiene en cuenta cuál es el potencial de corrosión, sino cuáles son las características del sistema. O sea, si no hay cloruro, si el pH es mayor que 12,5 y si la humedad relativa es alta, el acero va a estar en estado pasivo, no va a haber riesgo de daño. Si el valor es muy pequeño, por más que haya mucho cloruro, pero no hay oxígeno, va a ser despreciable. O sea, no solamente hay que basarse en la norma STM que dice simplemente cuál es la probabilidad en función de cuál es el potencial de corrosión, sino también hay que conocer cuáles son las características del sistema para no errarle en la apreciación que uno está haciendo. Y por supuesto, lo más importante, lo requiere equipamiento caro, es medir la velocidad de corrosión instantánea. Hay equipos que lo miden, o sea, uno lo apoya sobre la estructura de hormigón, hace contacto eléctrico con la armadura y se va haciendo un mapeo y nos va diciendo, bueno, la zona verde la velocidad de corrosión es de 1 micrómetro por año, la zona violeta es de más de 10 micrómetros por año. Y de vuelta, hay sugerencias, de vuelta Carmen Andrade aparece acá en un paper en Construction and Building Materials donde pone la sugerencia de que si la velocidad de corrosión es del orden de 1 micrómetro por año, es despreciable, baja si va de 1 a 6, moderada si va de 6 a 12 o alta si es mayor que 12. ¿Por qué si es del orden de 1 micrómetro por año es despreciable? Porque si se corroyó 1 micrómetro por año, los productos de corrosión, esos rojos, esos óxidos rojos que se generaron, no van a inducir fisuración hasta 50 o 100 años de servicio, que es la duración o la durabilidad habitual que uno espera de una estructura de hormigón armado estándar. Otra cosa que se suele hacer es extraer testigos, para eso se utiliza equipamiento especial, se saca una muestra del hormigón y se lo rocía con fenoftaleína para ver el frente carbonatado hasta dónde llegó y sabiendo el tiempo que tiene la estructura y sabiendo hasta dónde llegó, uno saca la constante carbonatación. Entonces, eso nos va a permitir predecir cuánto tiempo va a tardar en llegar el frente carbonatado hasta la armadura y que comience el fenómeno corrosivo, que es lo que queremos evitar. Y también hay ensayos estándar donde se mide el coeficiente de difusión de cloruro, se pone como una cazuela arriba con solución de cloruro, después de cierto tiempo la probeta se la corta en rebanadas, se mide el contenido de cloruro en cada rebanada y a través de la resolución de la segunda ley de Fick con la función error, uno puede sacar el coeficiente de difusión efectivo. Acá están los puntos, son los datos que uno midió en una experiencia real y la línea azul es el fiteo que se hizo con esta expresión. Y de esa manera, sabiendo tanto el coeficiente de difusión como lo que se llama concentración superficial, uno puede ir previendo cuál va a ser el perfil de penetración de cloruros en función del tiempo y de la distancia.
si la barra de acero está a 2 centímetros de profundidad, o sea, si el espesor de recubrimiento es de 2 centímetros, a los 2,5 años este va a ser el perfil, a los 5 años este va a ser el perfil, a los 10 años este va a ser el perfil. Fíjense que a los 10 años, sobre la armadura, la concentración de cloruro va a ser 0,4, o sea, vamos a estar ya en el umbral de concentración de cloruro que va a generar el proceso corrosivo, con lo cual eso ya indica que va a ser crítico. ¿Cómo se miden estos parámetros? Bueno, puede ser desde afuera de la estructura, lo que se llama equipamiento externo, y hay equipos comerciales que se venden. Este equipo lo desarrollaron en el Instituto Eduardo Torroja, el Cemento y la Construcción, en España. Una de las que diseñó el equipo es Carmen Andrade, la que mencioné ya varias veces. Este equipo mide el potencial de corrosión, la corriente de corrosión, que en definitiva es la velocidad de corrosión instantánea, y la resistividad del hormigón. Los hay distintas versiones, el 6, el 8, ahora salió uno nuevo. Otra empresa, Force Technology, diseñó un equipo que se llama CorroMap, que en definitiva hace lo mismo, lo que cambia es de qué manera muestra los resultados. Geatec fue un equipo que se llama iCore, donde también se apoya sobre la superficie y de vuelta da los valores típicos que uno busca para ver cuál es el estado de la estructura de hormigón, potencial de corrosión, densidad de corriente de corrosión y resistividad. Pero también se puede hacer mediciones de adentro de la estructura, embebiendo sensores sobre las barras de acero cuando uno diseña la estructura. Entonces, este es el primer sensor que apareció, digamos, en la década del 90, donde directamente añadido sobre las armaduras antes de hacer el colado del hormigón, había un electrodo de referencia, un sensor para medir la resistividad eléctrica, para medir el flujo de oxígeno, una cuerda vibrante para medir el estado de formación de la pieza de hormigón, termocupla para saber la temperatura. O sea, el primero fue bastante rudimentario, pero sirvió a los efectos. De hecho, aplicado en este contenedor de residuos radiactivos, en el repositorio del Cabrín en España, lo han venido midiendo a lo largo de 10 años, donde se ve cómo la resistividad cambia en función de la estación del año, cómo el flujo de oxígeno disminuye al irse secando los poros del hormigón, y acá todos estos distintos parámetros que se fueron midiendo a lo largo de todos los años. Hay otros equipos más caros, otros sensores más caros. Esto lo diseñó Virginia Technologies en la Universidad de Virginia, Estados Unidos, que también mide los mismos parámetros que les he mencionado anteriormente. Se lo adosa a las armaduras y después se hace el colado del hormigón, y esto mide también cloruros, temperatura, resistividad, velocidad de corrosión y potencial de corrosión. Esto es realmente bastante caro cada uno de estos equipitos. Y debido a lo caro es que decidimos nosotros desarrollar nuestro propio sensor de corrosión que mide la temperatura, la resistividad, el flujo de oxígeno, el contenido de cloruro, el potencial de corrosión y la velocidad de corrosión. Este es el esquema de cómo es nuestro sensor con todos los electrodos correspondientes. Hay una termocupla de platino que mide la temperatura, electrodos inertes para poder cerrar el circuito eléctrico para hacer las mediciones, un segmento de la barra de refuerzo del mismo tipo que la que se utiliza en la estructura original, un electrodo específico que mide cloruro, y se lo adosa a la estructura de hormigón antes de hacer el colado. Acá lo tenemos la vista del sensor. Antes de ponerlo en la estructura se lo recubre con un hormigón, con un mortero poroso, para que cuando se haga el colado del hormigón no se rompan los electrodos o no queden taponados por alguna piedra que quedó ahí. Y acá lo vemos instalado en una estructura de hormigón. En este caso es los hilos de almacenamiento de residuos combustibles quemados de una central nuclear. Yo trabajo en Comisión de Energía Atómica y estamos muy relacionados con el tema de energía nuclear, obviamente. ¿Cómo se miden todos esos datos? Con un aparatito pequeño, un potenciostato. Es un potenciostato de uso de compra habitual, digamos, lo que usamos en el laboratorio para hacer ensayos de corrosión. Si hay varios sensores instalados, se ponen terminales y contactos eléctricos para poder medir. En este caso es una represa hidroeléctrica donde, a diferencia de esto que es una estructura nueva, esto es una estructura preexistente, con lo cual hay que perforar, poner el sensor y tapar. Una vez que este mortero fragua podemos empezar a hacer las mediciones. Y acá tenemos distintos usos que les hemos dado. Es un prototipo de pared de contenedor de residuos radiactivos. Nuestra línea principal de trabajo está relacionada con el diseño de estos contenedores de residuos que tienen que tener una vida útil de 300 años, o sea,
dentro de los contenedores van a ir los residuos nucleares, lo que se llaman de baja actividad, que tienen 300 años de, comillas, peligrosidad, con lo cual la estructura de hormigón armado tiene que tener una durabilidad de 300 años, mayor que los 100 o 120 años que data una estructura de hormigón, las más viejas que están actualmente en pie. Y bueno, a lo largo de 5 años, ahora ya tenemos mucho más años, hemos medido temperatura externa y temperatura interna, acá tenemos la evolución de la resistividad, o sea, fíjense cómo a lo largo del tiempo sube la resistividad porque se va secando el hormigón debido a las reacciones químicas que ocurren en su interior, y hay un correlato con la temperatura interna. Cuando la temperatura interna es alta, la resistividad es baja, y inversamente, cuando baja la temperatura, la resistividad aumenta. Potencial de corrosión también tiene los saltos que está generado por los cambios de temperatura. El flujo de oxígeno, al revés que la resistividad, va decreciendo con el tiempo porque se va secando el hormigón, y a mayor temperatura, mayor flujo, o sea, todos los fenómenos electroquímicos se exacerban cuando la temperatura aumenta. Y acá tenemos la velocidad de corrosión, también en función de la temperatura. Estos sensores los hemos instalado en varios lugares, por ejemplo, a requerimiento del organismo regulador de seguridad de represas hidroeléctricas, fueron instalados en la hidroeléctrica Piedra del Águila, en el sur de la República Argentina, la provincia de Neuquén. Los tenemos instalados acá en uno de estos gorrones, o sea, bajamos con una grúa y vamos ahí a hacer las mediciones. En otra represa hidroeléctrica, Alicura, también sobre el río Limay, también están los sensores puestos para medir, digamos, las armaduras que sostienen la montaña, si se están corroyendo o cuál es el nivel de corrosión. En otra represa en el norte del país, en Salta, también tenemos sensores instalados midiendo la evolución. Fuimos invitados por un proyecto europeo que se lleva a cabo en Bélgica, un supercontenedor de elementos residuos radiactivos. Instalamos sensores y se hicieron algunos trabajos, y bueno, nos permitió interactuar con diversas instituciones europeas y comparar nuestros resultados con los datos que obtenían ellos. Esto lo mencioné, también están instalados en el almacenamiento, en el dispositivo de almacenamiento en seco de combustible quemado de la central nuclear Atucha 1. Esta es la central nuclear. Esta estructura ya está terminada, esta foto data de 5 o 6 años, donde cuando estaban haciendo antes de hacer el colado del hormigón, estábamos instalando las armaduras. Y también en el reactor CAREM, el proyecto CAREM, que quiere decir Central Argentina de Reactores Modulares, que la idea es construir y poner en marcha un prototipo de reactor nuclear de baja potencia, del orden de 25 megavatios de potencia. Y bueno, acá también estaba en construcción, instalamos un montón de sensores, hoy ya está, digamos, el 90% de la obra civil terminada, y bueno, vamos midiendo habitualmente a lo largo del año a ver en qué condiciones están las estructuras de hormigón armado. También, simplemente para mostrar dos más, tuvimos proyectos con colaboración con distintas instituciones, esto en las cercanías del agua de mar, a ver qué pasaba con estas probetas de hormigón, y con un convenio con el Instituto Torroja de Cemento y la Construcción con España, a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ellos desarrollaron los sensores, nosotros también, y estamos llevando a cabo trabajos conjuntos comparando la fiabilidad y la confiabilidad de todos los sensores que están vigentes. Reflexiones finales. Las construcciones de hormigón armado son susceptibles a sufrir deterioro de variada índole, siendo la más habitual la corrosión de las armaduras de refuerzo. Existen varias técnicas que permiten establecer el estado de una estructura de hormigón desde el punto de vista de la corrosión de las armaduras, y aplicar estas técnicas es de fundamental importancia para determinar la necesidad de reparar estructuras que están afectadas por corrosión, o de evitar que se incrementen los daños que ponen en riesgo la capacidad resistente de la estructura, funcionalidad o estética. Ya habíamos mencionado cuánto se podría ahorrar del costo por corrosión, mostrado por ese informe que pidió el Congreso de los Estados Unidos. Simplemente utilizando estas técnicas, uno podría no solamente abaratar costos, sino también no poner en riesgo estructuras y, por supuesto, no poner en riesgo vidas humanas. Nada más, les agradezco muchísimo su atención. Aquí está mi mail, si quieren hacer consultas, post charla, quedo a disposición de ustedes. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Espero no haberlos aburrido, que no haya sido muy alta, muy rápida la presentación, y que se haya entendido algo. Muchísimas gracias a ustedes.
Bien, gracias, doctor Dupont. Muchas gracias por su exposición. Ahí el